Estamos aquí porque queremos empezar esta semana dando algunos informes a la población desde el Poder Legislativo, que es el órgano que representa a la población, y creo que es importante que desde acá también demos algunos mensajes de cara a la crisis sanitaria que nuevamente volvemos a vivir en nuestro país. En el Congreso de la República estamos preocupados por la situación sanitaria. A nivel nacional los casos de COVID se están incrementando y eso también se puede evidenciar acá mismo en el Parlamento, donde el nivel de contagios, como ustedes saben, también se ha incrementado. En ese sentido, tenemos que tomar medidas adecuadas que sean lo más diligentes posibles para evitar el riesgo no solamente en la salud, sino en la vida de las personas. En este momento, además de las disposiciones que hemos dado la semana pasada como mesa directiva, estamos ajustando algunas medidas en la propia presidencia para evitar que sigamos poniendo en riesgo nuestra propia salud, la salud de la población sobre todo, hay que cautelarla. En ese sentido, la presidencia desde ahora va a disponer no tener reuniones presenciales más allá de las estrictamente necesarias con los órganos parlamentarios, es decir, que vamos a suspender las reuniones con organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, las vamos a hacer, pero de manera virtual. El trabajo no va a parar, pero tenemos que tener las medidas pertinentes para evitar que sigamos generándonos riesgos. En ese sentido también vamos a disponer que dentro del Parlamento se acaten las medidas correspondientes para que los trabajadores, los parlamentarios cumplan con hacer y priorizar un trabajo virtual, evitando así que se puede exponer el riesgo de los trabajadores. Estamos trabajando en medidas sanitarias al interno del Congreso, implementar las pruebas correspondientes, pero también la disposición de que se puedan proveer de los equipos correspondientes de protección para nuestros trabajadores. Volvemos a exhortar nosotros a cada uno de los parlamentarios, también a los grupos políticos, para que adopten las medidas correspondientes, se priorice el trabajo virtual y no el trabajo presencial. Nosotros entendemos que hay muchas responsabilidades, pero hay que minimizar al máximo, digamos, el tipo de trabajo presencial que está poniendo en riesgo la salud y la vida. Por otro lado, creo que es pertinente exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo, con quienes estamos coordinando, para que procedan básicamente a tratar de asumir las medidas correspondientes para ampliar la capacidad hospitalaria. En este momento se tiene que trabajar en tratar de adquirir nuevas camas UCI que se están necesitando en todo el país y solucionar el problema del oxígeno, que creo que son medidas puntuales que es importante que se implementen de cara a esta segunda ola que estamos viviendo. También a la población queremos exhortarle, porque creo que desde la población podemos colaborar con las medidas correspondientes para que se pueda aliviar y tratar de superar esta crisis, esta segunda ola. Las medidas que funcionaron para que bajen los índices de la pandemia en la primera ola tuvieron que ver mucho con la organización comunitaria. En ese sentido, instamos a la población para que pueda organizarse. Han habido experiencias de los llamados comandos anti-COVID en las propias comunidades, en los barrios, en los distritos, donde la propia gente se organizaba para que puedan identificar quiénes son las personas que se están contagiando, para poder articular con los servicios de salud, y creo que esa es una medida concreta que se puede ayudar a afianzar. Por otro lado, también el impacto de la crisis tiene que ver mucho con el tema de los recursos y de la alimentación. Ahí el Estado estamos obligados a apoyar iniciativas comunitarias como las ollas comunes, por ejemplo, que están tratando de menguar el tema del hambre en nuestro país.
son algunas medidas que podemos recomendar desde aquí del Congreso. En este momento, descuidarse no es una opción, no es una opción, y hay que hacer un llamado a la población porque estamos viviendo una crisis nuevamente muy aguda respecto a la situación sanitaria, y eso es una cosa que nos tiene que quedar claro a todos. Nos importa bajar el índice de contagios, nos importa, cada uno nos tiene que importar la vida y la salud de todos los ciudadanos. Entonces creo que todos tenemos que colaborar en esta segunda ola, el Estado, la sociedad civil. Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales que tuvieron un rol muy importante, a los privados. Todos tenemos que articular en este momento para encontrar las mejores salidas y aliviar la crisis. A continuación, la pregunta de la prensa. Buenas tardes, Franco Mesa de TV Perú. La mañana de hoy usted participó en el Consejo de Estado, donde se reunieron también con los jefes de los órganos electorales. Quería pedirle el detalle de lo discutido en esa reunión respecto de las medidas que se van a tomar para controlar las campañas políticas, tanto de candidatos a la presidencia como al Congreso. ¿Qué es lo que se ha venido gestionando y si ya hay algunas decisiones tomadas al respecto? Sí, esta mañana hemos tenido Consejo de Estado y uno de los temas abordados justamente ha sido cómo se está asumiendo el tema del proceso electoral, cómo se está organizando con las medidas correspondientes para contrarrestar también los efectos de la pandemia y podamos garantizar un proceso electoral que sea lo más adecuado posible. En ese sentido, una de las observaciones principales justamente ha sido eso, que hasta el momento no tenemos un protocolo de salud para el tema de las campañas electorales. Entonces hemos llegado a un acuerdo de que este protocolo se implemente de manera inmediata. Ahí tendrá un liderazgo el Ministerio de Salud y básicamente lo que tendrá que dictarse son medidas adecuadas técnicas donde se establezca cómo se pueden realizar, con qué medidas sanitarias se pueden realizar este tipo de campañas para no seguir exponiendo a la población en su salud. Presidenta, buenas tardes. Katia Gutiérrez de Canal N. ¿Cómo está? Estamos en vivo. Permítame. Quería saber qué otros temas abordaron también en el Consejo de Estado y una consulta más. Hoy el Diario El Comercio ha publicado una encuesta de Ipsos respecto a la aprobación de 22% de su gestión y a la desaprobación de 53%, comparado con un mes anterior está bajado en 10%, porque en diciembre tenía 32% de aprobación y como Congreso tenían 18% de aprobación, o tenían 20% y ahora 18%. ¿Qué reflexión le merece este resultado en la encuesta de Ipsos y los otros temas que han abordado en el Consejo de Estado? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Empiezo por el tema del Consejo de Estado. Este Consejo de Estado ha sido básicamente para abordar el tema del proceso electoral, las medidas que se están adoptando, cómo van avanzando los órganos electorales en la organización de esta contienda y también qué es lo que está faltando. En ese sentido, por ejemplo, pensábamos que el tema del protocolo para las campañas es un tema urgente que hay que solucionar. El otro tema urgente que hay que solucionar es algunos asuntos relacionados a, por ejemplo, cómo se resuelven los diferentes procesos de demanda cuando los candidatos o cuando las agrupaciones políticas tienen un cuestionamiento. Entonces ahí hemos hablado incluso de la posibilidad de una propuesta sobre un amparo electoral para agilizar y resolver de manera célere los conflictos que se presentan en esta materia. Hemos hablado también de la necesidad de aprobar unos proyectos pendientes que se encuentran aquí en el Congreso que permitirían que se mejore administrativamente, jurisdiccionalmente la resolución de los temas en materia electoral. Entonces, esos han sido un poco los temas que se han abordado, las propuestas que han salido, y creo que va a ser muy importante seguir consensuando con todos los órganos y autoridades cómo miramos cuáles son las medidas necesarias para que este proceso electoral se garantice en medio de una situación crítica como la que vivimos. En relación al tema de las encuestas, fíjense, es un tema muy importante. Nosotros desde el Parlamento, mi persona,
toma con mucha seriedad la opinión de la población. Y creo que la población, el mensaje que nos da es que tenemos que seguir trabajando, para volverle la confianza respecto a lo que el Parlamento puede aportar a la sociedad y cómo puede responder a las demandas más urgentes, sobre todo de cara a esta crisis, ¿no? Entonces tenemos que hacer más esfuerzos en tratar de transmitir lo que estamos haciendo acá, los esfuerzos que estamos haciendo para devolverles la confianza, pero incluso desde la presidencia tenemos seguro que comunicar mejor cuáles son nuestros principales esfuerzos en este momento y cómo podemos nosotros, en medio de la situación, ser un poder que aporta para aliviar las principales preocupaciones y problemáticas que tiene la gente. Creo que ese es el mensaje que nos deja, es un reto importante y lo asumimos con mucha responsabilidad. Buenas tardes, congresista Vanessa Trevejo de La República. Estamos en vivo para La República y hay muchas preguntas de las personas, sobre todo respecto a la semana de la representación. ¿Usted no consideraría que se trataría de una imprudencia por parte de algunos legisladores que en pleno estado de emergencia se pueda poner en riesgo a la población y sobre todo poblaciones vulnerables a gestionar reuniones físicas en lugar de virtuales? Muchas gracias. Sí, la semana de representación fue un asunto que se decidió en la Junta de Portavoces. Nosotros, desde la mesa directiva y personalmente la presidencia, hizo justamente hincapié a los señores congresistas respecto primero al riesgo que tenemos en esta semana de representación por el tema sanitario que estamos enfrentando, pero también por el tema de los cuestionamientos sobre la posibilidad de violación de la neutralidad. Entonces, a pesar de que hicimos hincapié en estos temas, la mayoría de partidos políticos decidieron aprobar la semana de representación. Nosotros lo que tenemos que hacer es respetar lo que la mayoría ha decidido, pero sí desde la mesa directiva y desde la presidencia vamos a instar y vamos a señalar de manera firme que se debe respetar sobre todo los protocolos sanitarios para evitar la exposición, no solamente de congresistas, sino de las personas, evitar aglomeraciones conforme a las normas generales. Y también vamos nosotros a instar y exhortar a nuestros colegas para que cuiden escrupulosamente y eviten violar el principio de neutralidad. ¿Cómo está, Presidenta? Mariano Calvera de RPP. Usted hace unos días había mencionado que el Congreso le propondría al Ejecutivo evaluar un nuevo confinamiento. Se han adoptado algunas medidas ciertamente, pero no hemos regresado al confinamiento, y que a esta altura de la pandemia, con este incremento de los contagios por esta segunda ola, se debería ya considerar descartar totalmente las pruebas rápidas y apostar por las moleculares. ¿Usted le ha transmitido esto al presidente Sagasti en esta reunión del Consejo de Estado? Le escuchamos. Bueno, en el anterior Consejo de Estado hablamos sobre este tema y nosotros le manifestábamos nuestra preocupación justamente que dentro de las medidas operativas se defina justamente un mecanismo para que, por ejemplo, en el tema sanitario solamente se puedan optar por pruebas moleculares o pruebas antígenas que sean las más seguras para detectar los contagios y evitemos tener el mismo error de la etapa anterior donde se utilizaron pruebas rápidas que no eran muy seguras. Lo hemos manifestado, el Ejecutivo ha hecho suya esta preocupación, lo están tomando seguramente en cuenta. Y lo segundo es que el tema del confinamiento es un tema que lo conversamos también con el Ejecutivo para mirar cuál era la posibilidad. Recuerden que eso pasa por una recomendación técnica, sobre todo del Ministerio de Salud. Por el momento el Ejecutivo nos dijo que no habían evaluado ese tipo de medida, pero sin embargo va a ser en realidad un proceso de evaluación constante, permanente, para ver si más adelante se puede volver a una medida de esta naturaleza si es que la situación continúa agravándose. Buenas tardes, Presidenta. Lourdes Tupaquipanqui de Latina. Quería consultarle sobre la reunión del Consejo de Estado de la mañana. ¿Qué entidad, qué ente electoral de repente o quiénes de los participantes se han comprometido a
colocar las medidas de bioseguridad para la campaña electoral y para cuándo estarían listas esas medidas, porque hay que tener en cuenta que ya están muy próximas las elecciones del 11 de abril. Además quería consultarle ¿y cuándo sería la segunda reunión de repente que tengan? ¿Para cuándo serían listas las medidas? Y la licencia, ¿si han pedido licencia ya algunos congresistas por campaña electoral? Sí, respecto a la primera pregunta, efectivamente en la mañana lo que quedó claro en el Consejo de Estado es que necesitamos ese protocolo para que se puedan hacer las campañas electorales con la seguridad debida en temas sanitarios. Sin embargo, a todos nos queda claro que ese tipo de protocolo lo tiene que realizar el Ministerio de Salud. Entonces ahora, por acuerdo del Consejo, se ha encargado al Ministerio de Salud para que saque este protocolo lo antes posible, ¿no? En el próximo Consejo de Estado seguro que vamos a evaluar, eso será en un par de semanas justamente que nos volveremos a reunir. Y en relación a los congresistas que han pedido licencia, hasta el momento nosotros hemos verificado que hay un promedio de 18 congresistas que han pedido la licencia, algunos han pedido ya hay algunos casos que han pedido desde el 1 de enero, otros desde este mes y otros solamente 30 días antes de las elecciones, ¿no? La mayoría ha pedido licencia para estar fuera, digamos, 30 días antes de las elecciones. Entonces, estamos todavía recibiendo solicitudes, es verdad, los congresistas todavía tienen tiempo para presentar estas solicitudes y lo que sí exhortamos es a que en este tiempo, que incluso estamos nosotros en receso parlamentario, pero incluso en este tiempo debemos mantener el principio de neutralidad y evitar que las labores congresales en realidad sean vistas como labores de proselitismo político. Presidenta, muy buenas tardes. Iván Escudero, estamos en vivo para Exitosa. Presidenta, en esta línea, en todo caso, como presidenta del Congreso, ¿cree que deba haber una sanción tangible, digamos, drástica a aquellos candidatos que fomenten la aglomeración, solo para quedar claro ese tema? Y segundo, presidenta, respecto a el sindicato de trabajadores del Congreso que ha emitido un documento en el cual se pide que se priorice el teletrabajo, toda vez que 16 han dado positivo para la COVID-19, ya se está viendo ese tema. ¿Cuántos actualmente están trabajando de esta manera? ¿Cuál es la proyección del Congreso? Y finalmente, presidenta, respecto a la ley que se aprobó por insistencia de la ONP, que hasta el momento todavía no se ha hecho efectiva, ¿cuál es la posición del Congreso? Ya se tiene al abogado que va a representar, en todo caso, del tribunal en esa línea, presidenta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Empezamos por la pregunta que tiene que ver con el tema del teletrabajo. Nosotros desde la semana pasada la mesa directiva, incluso antes de que los trabajadores se pronunciaran, nosotros ya teníamos un acuerdo de mesa para exhortar a que se priorizara el teletrabajo y no el trabajo presencial. Con los días vimos que los parlamentarios seguían haciendo trabajo presencial, emitimos un segundo comunicado donde incluso hacemos referencia a las responsabilidades que tienen que tener cada uno de los congresistas y que son responsabilidades que tienen que ver incluso con la salud de las personas. Hemos emitido el comunicado diciendo de que si hacen trabajo presencial, ellos saben que asumen una responsabilidad respecto a los trabajadores. Eso tiene que ver con tu primera pregunta en relación a qué tipo de responsabilidades tendrían. En realidad, fíjense, todo funcionario público que expone necesariamente a algún trabajador a riesgos en su salud, sabe que se expone a sanciones incluso por las leyes laborales. Nosotros acá dentro del Congreso igual tenemos un órgano ético donde se podría iniciar, cualquier trabajador tendría expedito el derecho de denunciar ante este órgano ante un incumplimiento que ponga en riesgo la salud de estos trabajadores, ¿no? En relación al tema de la ONP, es un tema muy importante para nosotros, lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad. Saben ustedes que nos llegó la demanda, nosotros pasamos a la Procuraduría. Nosotros acá tenemos toda una oficina de Procuraduría con muchos abogados que son muy capaces y que han revisado la demanda y tienen lista la contestación desde hace varias semanas. Sin embargo, preguntamos a la Procuraduría si para fortalecer la defensa legal
era necesario algún abogado especialista y nos contestaron que sí reforzaría la demanda un constitucionalista y un especialista en ONP. Nosotros trasladamos este requerimiento a las propias bancadas, porque sabíamos que varias bancadas están proponiendo abogados que supuestamente son expertos en la materia. Sin embargo, les dimos un plazo para que puedan contestar y nos puedan proponer desde ahí los abogados, y lamentablemente de ninguna bancada recibimos propuesta alguna. ¿Qué ha hecho la mesa directiva? Ha tenido que convocar por su parte a especialistas. Lamentablemente no muchos han querido aceptar la demanda, pero ya hemos conseguido un abogado especialista que se haga cargo de la misma, que refuerce sobre lo que ya la Procuraduría tiene. Entonces ya nosotros estamos listos, estamos ya para presentar la contestación en esta semana, y con eso estaríamos además no solamente en los plazos debidos, cumpliendo con lo que nos toca como responsabilidad. Presidenta, unos minutos. Mariano Calvera de RPP nuevamente. Reitérenos por favor cuál es su posición, primero sobre esta última encuesta donde solamente un 22% de la población aprueba su gestión y 18% la gestión del Congreso, y además en esta reunión del Consejo de Estado, ¿qué es lo que se dijo sobre las próximas elecciones? Sé que los jefes de los organismos electorales han participado de esta reunión. ¿De qué manera se va a manejar la concurrencia de las personas a las urnas para evitar contagios? Por favor, estamos en vivo. Sí, respecto a la primera pregunta en relación con con el tema de las encuestas, decía yo, lo vuelvo a repetir, que nosotros tomamos con mucha seriedad la opinión de la población. Tomamos con mucha seriedad. Y que lo que la población nos está diciendo, tanto al Congreso como a la Presidencia, es que necesitamos afinar medidas para que la gente sienta que este Parlamento realmente está cumpliendo con las prioridades que la población demanda, sobre todo en época de crisis. Creo que ahora estamos en una situación bastante delicada, sobre todo en temas de salud, y la gente espera mucho más de lo que debiéramos de dar los órganos del Estado. En relación a eso, creo que está justamente las encuestas. Nosotros vamos a tomar de manera seria estas encuestas para poder afinar muchos mecanismos. Seguro que tiene que ver también con la comunicación, la vamos a intentar mejorar, el trabajo parlamentario también. Creo que esa es una respuesta que podemos darle a la población para que realmente vuelva a tener confianza en un órgano tan importante como el legislativo. Y en relación al... en las próximas elecciones, esta mañana discutíamos sobre qué medidas se van a tomar en las próximas elecciones. Ahí los organismos como la OMPE y el jurado nos han relatado una serie de medidas. Se han adoptado 7 protocolos para que se tengan en cuenta, 7 protocolos sanitarios para realizar las elecciones de manera adecuada. También nos indicaban los organismos electorales que se ha podido coordinar con las Fuerzas Armadas y con otros organismos, incluso privados del Estado, para que se pueda aumentar la cantidad de locales para votación. Se va a tener un horario específico, sobre todo un horario para gente más vulnerable para que pueda emitir el voto. El horario se va a extender de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche para votar, y creo que para evitar las aglomeraciones. Entonces son un conjunto de medidas muy importantes que se están anunciando desde los órganos electorales, y creo que se pueden ir mejorando para tener elecciones seguras. Agradecemos a los señores periodistas su participación.